Mateo capítulo 13, mis hermanos, versículo 1 en adelante. 1 en adelante. Del versículo 1 al 9, según la lectura que vamos a tener, del versículo 1 al 9, no lo tomaríamos como un texto central para nuestra predicación del día de hoy, pero lo tomaría como una introducción que el Señor utiliza con la necesidad de introducir también la temática que Él o el mensaje que tiene que darles a sus discípulos. Dice el versículo 1: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: de aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los primeros 9 versículos del libro de Mateo en el capítulo 13 son versículos lindos, porque muestra el propósito del Señor a través de sus enseñanzas. Cuando nosotros vemos de la manera que el Señor Jesús hablaba, podríamos hacernos muchas preguntas. Cuando alguien lee la Biblia dice: pero ¿por qué dentro del argumento que los profetas, escritores de la Biblia presentan, tienen que utilizar algún vocabulario que en algunas ocasiones puede causar mucha confusión? ¿Y por qué llega a ser tan confuso muchos textos de la Biblia? Y yo quisiera hacerles esa pregunta a ustedes. Cuando leemos la Biblia, en algunas ocasiones creeríamos que entonces lo que estamos leyendo llega a ser confuso, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Llega a ser confuso? ¿Sí? Les voy a volver a leer. Miren de la manera que el Señor habla. Y entonces nos vamos a dar cuenta que dentro de los argumentos bíblicos, de la manera que el Señor presenta la palabra, es bien diferente, ¿no? Miren por lo menos lo que dice el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7 de la lectura que acabamos de leer. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué, mis hermanos? Interesante. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Hay una semilla que cayó entre espinos, y los espinos lo ahogaron. Buen punto. Nosotros acabamos de hacer una lectura, pero ¿qué quiere decir eso? Ok, se dañó la semilla. Se murió. No dejó crecer la semilla. Miren lo que está pasando ahora. Lo que nosotros estamos viendo es lo que normalmente ocurriría cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. ¿Por qué es lo que normalmente ocurriría? Porque el hermano Jesús, cuando lee ese versículo, entonces se da cuenta que para él eso tiene esa interpretación. ¿Es válida? ¿Sí o no? Pues claro, es muy válida. Pero entonces a alguien más me dijo algo. ¿Fuiste tú, mi hermana? No la dejó crecer. Bueno, dice que los espinos no dejan crecer a esa semilla. ¿Es una interpretación válida? ¿Sí o no? ¿Son dos puntos de vista? ¿El uno contradice al otro? Pero son diferentes. Ahora, cuando ustedes van a estudiar todos los días la Biblia, pasa esto. ¿Lo ven? Y usted, cuando lee la Biblia, entonces va a tener la interpretación según lo que usted tiene ese día, lo que usted siente. Les voy a contar algo que les decía el miércoles. El martes yo estaba en el carro, y en medio de esa migración de gansos, ¿han visto la migración que ya empezó a llegar a todos los pastizales? Y eso no pasa en el año. En el año usted no ve los gansos pastando.
Pero en esta época del año ya empieza uno a ver esos gansos por todos lados y llegan en muchas manadas, se están aterrizando y en su viaje que van hacia México, porque están yendo hacia México, me causó tanta curiosidad porque vimos mucho la semana pasada con mis hijas y me fui al internet y entonces averigüé y puse allí para dónde van y de dónde vienen. Ya, cantidad de patos, ¿no? Y cuando uno los ve altos, los ve hasta chiquitos, pero cuando están pastando son tremendos animalotes. Y en medio de eso yo estaba orando a Dios y yo le decía al Señor, y estaba pensando en mi familia, y estaba orando por mi familia. Y como estaba orando por mi familia, mis hermanos, estaba haciendo muchas preguntas al Señor y de pronto aparecieron exactamente en medio de la oración 4 gansos. Y los gansos estaban cruzando y yo me quedé mirándolos cuando los 4 gansos estaban pasando y cuando pasaron, a mí se me vino como si el Señor me estuviera respondiendo a la oración. Porque yo estaba hablando de 4 gansos, de mi familia que son 4, pasaron 4 gansos. Yo no le estoy contando eso, pero no falta la persona que diga, pastor, pasaron 4 gansos. ¿Qué tiene que ver eso con su oración? ¿Acaso no pasaron 4 gansos? ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué es lo que yo puedo decir? No es que el Señor me los mostró, pero la otra persona va a decir, son 4 gansos. ¿Qué pasaron? ¿Entendemos cómo son las mentes? Son tan diferentes. Y ahora imagínense todas las mentes que están aquí tratando de leer la Biblia. Pero lo importante es esto. El Señor dijo que la semilla cayó entre espinos y los espinos los ahogaron. ¿Por qué el Señor tenía que hablar de eso? ¿Por qué yo tengo que interpretar a través de 4 animalitos que pasaron allí? Ya estoy diciendo que el Señor me respondió y que en ese momento Dios me quiso mostrar un poco de cosas cuando otra persona está diciendo, pastor, son patos que pasaron. ¿Qué tiene eso de especial? Para mí, mucho. Pero ¿saben? El Señor Jesús habló de esta manera. Cuando el Señor Jesús estaba hablando, habló con una semillita, habló con espinos, habló de diferentes maneras. Y cuando uno lee la primera vez, cuando usted dice la semilla cayó entre espinos, eso deja tantas cosas que pensar. Al menos aquí hay 2 valientes que dieron su interpretación, pero si yo le pregunto a todos, ¿cuántas interpretaciones voy a tener del mismo versículo? Me vuelvo loco y me voy a quedar todo el día. ¿Por qué? Porque yo digo, pero el Señor, ¿para qué me dijo que una semilla cayó entre espinos? ¿Acaso no era mucho más fácil que el Señor me dijera qué es lo que quiere decir la semilla? ¿Qué es lo que quiere decir los espinos? Señor, ¿para qué me tiene que decir eso? ¿Para qué me tiene que hablar con semillas y espinos? Dígame lo que me tenga que decir. Es como cuando una esposa le está hablando a uno, ¿no? Y ustedes no han visto que las esposas empiezan a colocar muchas veces una cantidad de ejemplos y uno se coloca a interpretar los ejemplos y ahí donde usted no interprete de manera correcta lo que ella está diciendo, lo primero que le va a decir es que usted no me escucha. Pero ¿cómo lo voy a escuchar? Más bien dígame qué es lo que me tiene que decir, venga y háblenme. Y hay veces uno está así con la Biblia, pero ¿qué es lo que me tiene que decir? Más bien venga y dígame, Señor, lo que me tiene que decir. ¿Para qué me está hablando de espinas y semillas cuando yo no sé qué quiere decir eso? Interesantísima como es la Biblia. ¿Y a mí qué me importa una semilla con unos espinos? Ahora, si viniera una persona con muchos estudios y una persona que tiene maestrías y doctorados y una cantidad de cosas, viene a encontrar la parábola de las espinas y la semilla y hasta de pronto diría, qué tontería que estén hablando de las semillas y los espinos. Yo aquí vine a encontrar algo que me interese. Pero ¿qué tiene que ver esta cantidad de cosas
con lo que yo necesito saber. Ahora, ustedes vinieron con problemas aquí hoy. Ustedes vinieron con para buscar una respuesta. Y el Señor les dice que la semilla cayó entre espinos. Y usted se va a la iglesia y dice: Señor, yo solamente quería saber si usted me iba a ayudar o no. Pero me están hablando de semillas y espinos. Yo quería saber si usted me va a perdonar mis pecados, pero aquí me están hablando de semillitas y pájaros y la cantidad de cosas. ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Ahora miren esto. Pero el Señor, en medio de eso, entonces les da una explicación. Y miren lo que dice el versículo 22. Ahora el Señor les explica. Miren lo que dice Mateo 13:22. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, mis hermanos. Mateo 13:22. ¿Tenemos el versículo 22? Amén. Ok. Ahora el Señor lo que hace es presentar su explicación. ¿Cuál es la explicación que el Señor está dando? Pues dice el versículo 22 lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Miren esto. ¿Qué representa esta escena donde una semilla cae entre espinos? Dice: el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace que, mis hermanos. Esto significa que hay un grupo de personas, esa semillita y esos espinos significa que hay un grupo de personas que escuchan la palabra, pero tiene tantos afanes que por más que lo escuchen, se va a la iglesia y le da lo mismo. Pero yo quiero que nosotros entendamos de esta manera. Por favor, miren lo que el Señor está haciendo. Cuando yo les dije que la semilla cayó entre espinos, ¿cuántos de ustedes llegaron a imaginar algo? ¿Qué imaginamos? Me gustaría escucharte, hermano. No, muy bien. ¿Qué te imaginaste? Que personas que nos iban a rodear no permitían crecer espiritualmente, o más bien nosotros le dábamos cabida a esas personas y no podíamos crecer espiritualmente. Estamos hablando que hay un grupo de personas que pueden representar los espinos y esas personas no nos dejan crecer espiritualmente. ¿Es lo que me estás diciendo? Muy bien. Muy bien, ese es un buen punto. Pero yo quiero que pensemos de esta manera. Pensemos de esta manera. ¿Qué es lo que está haciendo la planta cuando está en la tierra? ¿Empieza a crecer? ¿Sí o no? Sí, empieza a crecer. ¿Pero qué es lo que están haciendo los espinos con la planta? Estorbando, bloqueándolo. Sí, entonces empieza. ¿Y cuándo, por favor, empiezan algunos? Yo sé que aquí hay varias personas del campo. Yo soy de ciudad, pero me fui a buscar el campo porque yo quise arar la tierra y lo hice casi por un año. Y esa fue una de mis experiencias como misionero. Y sembré, cultivé, coseché. Nunca lo había vivido, pero lo aprendí a vivir. Cuando yo viví eso, mis hermanos, entonces yo empiezo a imaginar una cantidad de cosas. Ustedes han visto que cuando usted siembra una planta, o cuando hay un árbol, mis hermanos, hay algunos lugares en nuestra tierra que con el árbol en algunas ocasiones, en la copa de los árboles empieza a crecer una flor y es una enredadera que empieza a crecer al lado del árbol. ¿La han visto? ¿Cómo le llaman en sus países? Matapalo le dicen en Colombia, le dicen a esa planta que crece al lado del árbol matapalo. ¿Hay otro nombre? Secapalo le dicen en México, secapalo. ¿Otro nombre? Parásito. Muy bien, miren esto. Lo que pasa es que el Señor nos está diciendo lo siguiente: que hay personas que quieren que su semilla crezca, pero los espinos son símbolo, hermano Gabriel, de parásitos
que se están robando las energías, y por más que ustedes quieran que esa semilla y esa planta y la palabra madure en su vida, hay algo que le está robando sus energías y que no deja que usted prospere. Entonces ya empezamos a pensar, ¿qué es lo que no deja que yo prospere? ¿Cuáles son los parásitos? La pornografía es algo que no deja que su hogar prospere. Es un parásito. Hay personas que no han dejado su carácter en las manos de Dios y no deja que su vida prospere. Hay otras personas, mis hermanos, que tienen una debilidad todo el tiempo para ver los defectos de las demás personas, y eso se convierte en un parásito, no deja que la semilla prospere. Y entonces empezamos a ver toda esa cantidad de cosas y digo, es que la semillita y los espinos como que tienen un significado importante. Entonces el Señor no está hablando tonterías. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esto? El Señor quiere que tú le coloques interés a las cosas. Y entonces cuando nosotros vemos el lenguaje bíblico de las personas que lamentablemente tienen tantos parásitos en su vida, que todo el tiempo tienen que estar viendo las cosas negativas, o que toda esa semana lamentablemente estuvo viendo pornografía y su hogar se está destruyendo, o las personas que tienen problemas con el azar y a través de sus celulares cada vez que se abre un partido quieren apostar porque quieren sentir esa emoción de ver el juego apostando, y apuestan $500, $600, y claro, cuando el partido ya tiene una doble emoción, ¿no? Tras de que te gusta el deporte y ahora apuestas, entonces ¿qué es lo que sientes? Más emoción, y eso te gusta sentirlo. ¿Saben cómo se llaman eso? Parásitos. Y en medio de eso, entonces yo ya le encuentro significado, porque los apóstoles le dicen lo mismo. Miren lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 12, en el versículo 10. Mateo capítulo 12, versículo 10. Miren esto. Mateo 12, 10. ¿Lo tenemos? Entonces, acercándose los discípulos, le hacen la misma pregunta que nosotros hoy nos hacemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué les hablas? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Para qué el Señor nos habla por parábolas? Y los discípulos le dicen a él, Señor, Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, 10. 13. Ok. Mateo 13:10. Perfecto. Miren entonces, mis hermanos, eso está bien. Entonces, llegando, los discípulos le dijeron, Señor, ¿pero para qué hablas por parábolas? ¿No es mucho más fácil que nos diga las cosas de frente? Señor, ¿no es más fácil que haga las cosas, no es mejor que haga las cosas sencillas? ¿Para qué usted me tiene que hablar a través de los pajaritos y de las semillas y de todo esto? Y entonces, de los gansos. ¿Ya? Bueno, no falta el que ve un ganso por ahí y diga, Señor, ¿para dónde tengo que ir? Le aparecen los gansos que van para México y dicen, no, vaya, es que me tengo que ir para mi país. ¿Ya? Dice el versículo 11, él respondiendo le dijo, miren esto, ¿por qué el Señor nos habla por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Interesante esto, porque el Señor quiere que unas personas lo comprendan y otras no. ¿Acaso el Señor es selectivo? ¿O acaso el Señor quiere que su palabra solamente llegue a un grupo de personas? ¿Quiénes eran las personas que estaban alrededor del Señor Jesús? Los discípulos. Y dijo, yo quiero que los misterios del reino de los cielos les llegue a ustedes, pero a ellos no. Y entonces sigue diciendo el versículo 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oídos me oiréis y no me entenderéis, y viendo veréis y no. ¿Qué, mis hermanos? Hay un punto importante dentro de las personas que entienden la Biblia y las que no lo entienden. Hay un punto importante dentro de las personas que nosotros podríamos decir, vienen y ¡ay, qué persona tan entendida con la Biblia! Pero hay otras que salen y salen iguales. Ahora, nosotros podríamos decir, el problema es de inteligencia, es que qué persona tan inteligente, ¿no? Y hemos lamentablemente llegado a tergiversar lo que es una persona inteligente. Yo quisiera dar dos definiciones. Vamos a la presentación, Claudia. Vamos a la presentación. Y en la presentación, muy bien, en la presentación quiero que nosotros veamos la definición de lo que es una persona, otra por favor, de lo que es una persona inteligente. Miren esto. Uno, si nosotros, según un escritor que se llama Carlos Vergara, dice que la inteligencia se puede definir como el conjunto de habilidades cognitivas. El conjunto de habilidades cognitivas generales de resolución de problemas, pensamientos, abstracto y razonamiento, como una habilidad mental la cual involucra la capacidad de comprender ideas complejas, de adquirir conocimiento, además de la capacidad de aprender de las experiencias y adaptarse a un entorno cambiante. Todo esto llaman como inteligencia, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿una persona inteligente comprende eso? ¡Qué bueno! Pues yo quiero decirles que cuando leí esto, me tocó que leerlo 3 veces y decir, bueno, pero ¿qué es una persona inteligente? Y la volví a leer. Porque para nosotros una persona inteligente es una persona que lee, una persona inteligente es una persona que ha estudiado, una persona inteligente es una persona que tiene memoria, y estas personas son las que tienen que entender la Biblia. Pero cuando yo voy a una definición, y la definición que me da Cobb, ya no Carlos Vergara, sino Cobb, y está en el versículo 28, en el capítulo 28 del versículo 28 de Job, dice que una persona inteligente es aquel que el temor del Señor, que entiende como el temor del Señor es la sabiduría, pero apartarse del mal. ¿Qué, mis hermanos? Según Job, ¿quién es una persona inteligente? ¿Qué es una persona inteligente según Carlos Vergara? Es una persona que tiene habilidades cognitivas. ¿Qué es una persona inteligente según Job? Es una persona que se aparta del mal. Pero la pregunta es, ¿cuál de las dos es inteligente? ¿Cuál de los dos es inteligente? Les voy a poner un ejemplo. Hay una persona que todo el tiempo saca... Yo tuve un amigo, mis hermanos. Toda la vida, mientras que yo estuve en el colegio, yo siempre decía, yo quiero ser como él. Ese hombre jamás estudiaba y todo el tiempo llegaba y 10 minutos antes de hacer un examen, él leía, hermanos, y cuando iba a responder el examen, lo respondía tal cual lo había leído. Y mientras que yo me había esforzado 2 horas, hermanos, memorizándome una cantidad de cosas, él lo memorizaba en 10 minutos en una lectura. Y yo decía, no puede ser. Y cuando hacía exámenes de matemáticas, mis hermanos, él mismo, solamente con una explicación, después nos explicaba a todos y desarrollaba más cosas. Y yo me decía, pero yo ¿por qué no puedo ser como él? Y todo el estudio, todo el tiempo, lo único que me dije es, Augusto, como usted se tiene que esforzar el doble que ese muchacho, usted es muy bruto. ¡Qué bruto, Augusto! Todo el tiempo, él mire, acabó de leer en 10 minutos y ya se lo sabe. Pero usted necesita 3 y 4 horas para aprender lo que él en una ley, él tiene una memoria, hermanos, impresionante. Impresionante. Y yo decía, qué hombre tan inteligente.
Y yo me decía mismo todo el tiempo, qué hombre tan pronto. Hoy, 21 años después de habernos graduado de mi high school, o de la secundaria, o del bachillerato, mi compañero ya se divorció una vez, mantiene haciendo un poco de tonterías por allá, es un buen ingeniero, hace su profesión, pero su vida está totalmente distorsionada. Y yo me miro a mí y yo digo, yo tengo una buena esposa, tengo 2 hijas, no tengo ningún divorcio, amo en mi hogar. Para mí mi hogar es lo más importante que hay en el mundo. Mi vida de paz y tranquilidad mental es muy linda. Él sí es una persona que tiene buena memoria, pero la pregunta sería, ¿quién es inteligente? ¿Acaso apartarse del mal, mis hermanos, no es inteligencia? ¿Acaso una persona que hace todo bien en su trabajo, pero trata mal a la gente en su hogar, es una persona inteligente? ¿Acaso un buen profesional, mis hermanos, que hace todas las cosas bien, pero viene a la casa y hace completamente todo contrario, es una persona inteligente? Y entonces nosotros llegamos a evaluar lo que realmente es inteligencia. Porque si la inteligencia es aprender un poco de cosas, mis hermanos, pues la Biblia no tiene razón. Pero por los frutos lo conoceréis. Al final, ¿quién tiene la razón? Y entonces yo digo, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? Y por eso el Señor dice, pues a unos les daré los misterios de los cielos y a los otros no me importa si los tienen. ¿Por qué? Porque estas personas solamente quieren un conocimiento intelectual, pero sus vidas no quieren ser transformadas. Si usted no quiere cambiar su vida, ¿yo para qué voy a echar alimento a los perros? En alguna ocasión el Señor Jesús dijo, no voy a desperdiciar mi comida en personas que no quieren valorar lo que realmente es importante. Porque si para usted lo único importante es tener un conocimiento intelectual, pero su vida es un desastre, entonces yo para qué le voy a dar lo que realmente es importante. Y por eso prefiero hablarles por parábolas, para que ustedes en algún momento se esfuercen y puedan darse cuenta que esto es importante, porque el que viene y se esfuerza detrás de mi palabra no solamente tendrá inteligencia intelectual, sino que yo sé que puede tener la capacidad de cambiar su vida. O sea que es un hombre sabio e inteligente, porque persevera en el estudio de la palabra de Dios y su carácter, sus hábitos, su vida ha sido transformada. Ahora yo diría, el Señor no tiene razón con el cual ha traído la Biblia para que en algunas ocasiones sea un poco más complicada. ¿Saben para qué es complicada? Para que las personas que realmente quieran entender, perseveren. Y aunque usted diga, pues que a mí me gustan las cosas de frente, pues el Señor no te las quiere dar así. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que saques tiempo, así como sacas tiempo para las otras cosas que haces en el día. Porque la Biblia se entiende, no por inteligencia o por el conocimiento intelectual de muchas personas. Esto aquí no sirve. No sirve. Y se lo voy a entender de esta manera. Se lo voy a dar a entender de esta manera. Miren lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 12. Capítulo 12. El versículo 10. Daniel 12:10. ¿Lo tenemos? Miren esto. Miren esto. Miren esto. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos, ¿qué, mis hermanos? Comprenderán. Comprenderán. El Señor le dijo a Daniel, mira Daniel, y miren lo que dice el versículo. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Lo tenemos? 12:3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de ella. Ok, 12:3, correcto. Vamos con el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Cierra las palabras. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Estas palabras serán cerradas. ¿Qué significa que las palabras de Daniel sean cerradas? El Señor les echó llave y le dijo hasta después del tiempo del fin. Los que en algún momento vengan los jueves a las 12, los jueves a las 7 de la noche, van a comprender esto un poquito más. Las profecías de Daniel el Señor las quiso ocultar hasta después de 1798, cuando iniciaba el tiempo del fin. ¿Saben qué pasó antes? Nadie las entendió. Y por más que las personas quisieron entenderlas, nadie las comprendió. Y antes de 1798 se levantaron filósofos, personas estudiadas, personas, hermanos, que inquirieron y los reyes pagaban por su educación, vinieron al libro de Daniel y nadie las entendió. Por una sencilla razón, porque el Señor dijo, no las van a entender, yo se las ocultaré. Y recuerden que la palabra de Dios me pertenece, no les pertenece a ustedes. Yo se las daré a entender a los que yo quiera, y a aquellos que quiera, que son los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? No son personas inteligentes, no son personas muy estudiadas. La persona que entendió el libro de Daniel a cabalidad después de 1798 fue un agricultor, nunca estudió, solamente quiso espiritualmente entregar su vida al Señor y dice que ahora lo entendió. Después se levanta Guillermo Miller y le dice, yo comprendo todo, Daniel, se los voy a explicar. O sea que todos esos filósofos y grandes estudiosos reconocidos que quisieron, grandes teólogos que quisieron estudiar el libro de Daniel, no lo comprendieron. El Señor se lo dio a un simple granjero. ¿Por qué? Porque el Señor quería que las personas que vinieran aquí, más que ser grandes intelectuales, comprendieran que su vida espiritual tiene que estar al mismo nivel de lo que ustedes están comprendiendo. Porque su vida espiritual, mis hermanos, tiene que crecer a medida que nosotros también vamos estudiando. Les voy a poner ese ejemplo. Yo no sé si se los he contado, pero igual vale otra vez la repetición. Mientras que era taxista, mis hermanos, mientras que era taxista, un día me encontré, yo fui taxista en Colombia mientras que estudiaba. Todas las mañanas estudiaba en la universidad y salía a las 2 de la tarde a mi trabajo como taxista hasta las 11 de la noche, 11:30, y entraba al otro día a 6 de la mañana otra vez a estudiar. Ese fue mi programa durante unos 4 años, y fue muy desgastante porque tenía que hacer tareas, tenía que estudiar, tenía que leer, tenía que trabajar todos los días porque tenía que vivir, ya estaba casado con mi esposa, ella me conocí siendo taxista y después de que me casé seguí ejerciendo como taxista 2 años más, y todos los sábados trabajaba toda la noche, solamente descansaba algo los domingos y así todos los días, todos los días. Era anciano de iglesia, de una iglesia pequeñita, hermosa, que ahorita es una iglesia, era una iglesia que formó un pastor. Yo le apoyamos 2 años. Cuando arrancamos habían 20 personas, cuando me fui habían 70 y ahorita hay 150 y compraron ya un templo. Ya, y fue muy lindo, pero fue muy duro. Esa etapa de mi vida fue muy dura porque todos los días estudiando, yo estudiaba en el taxi a toda hora. Un día yo tenía un promedio todos los días, les voy a hablar en dólares, aunque le parezca poquito, pues igual con eso uno vive allá. Mi promedio todos los días era unos 35, 40 dólares durante todo el día de taxi. 35 dólares más o menos. 40 dólares más o menos. Yo pagaba el alquiler del carro, combustible, todas las cosas, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias. Y me faltaba una carrera, pero ya estaba muy cansado. Cuando uno lleva ese ritmo más de 1 año, 2 años, ya es fuerte.
todos los días estudie, todo el día, tareas, trabajos, exámenes, estrés, pague la renta, de estudio, vaya y trabaje todo el día hasta la noche. Es bien difícil. Mi taxi allá normalmente no tiene aire acondicionado, entonces el aire acondicionado es bajo las ventanillas. Bueno, es diferente. Y yo recuerdo que me faltaba 15,000 pesos, $5, $4 más o menos, 15,000 pesos colombianos para acabar mi día. Me encontré un joven con dos muchachas, cuando ya era tarde, yo las vi allá, yo dije, esa gente necesita taxi, me puso la mano, ellos pararon, me dijeron, lleven primero a donde una de las jóvenes, la llevamos, después él se pasó para atrás, y cuando yo las estaba llevando en el camino, ella le decía a él que tenía esposo, y él la molestaba que su esposo la va a echar, ella le decía a él su esposa lo va a echar, y se molestaban porque estaban casados y porque iban a llegar tarde y porque se gastaron la plata del cheque del mes y porque, bueno, y moléstense allí, que el esposo, que la esposa, que el esposo, y de pronto yo me quedé mirándolos por el retrovisor y en un momento hubo una escena que a mí me perturbó. Yo estaba recién casado y la escena fue que en medio de un silencio tan grande, yo estaba muy cansado, estaba desconcentrado, solamente quería dejarlos allí, y me quedo mirando por el retrovisor, y cuando los miro por el retrovisor, pues ya no se estaban molestando, ni se quedaron dormidos, se estaban dando un beso mis hermanos que yo no sabía quién era quién. Y entonces yo me miraba y yo decía, ¿acaso esta no está casada y este también no está casado? Sinvergüenzas, ojalá caiga un rayo y los consuma. Y yo estaba recién casado y con ese celo, y uno dice, yo voy a ser fiel toda la vida y todo esto, y ver a estos allí incircuncisos. Llegamos, las dejé, ella se bajó. Cuando ella se baja, mis hermanos, ella se baja y ella le dice, él se pasó hacia adelante, ya iba a llevarlo, y la dejé en la casa del esposo. Lo iba a llevar a él a la casa de su esposa. Y ella le dice a él, eso ya me arrugó el corazón, y me dice, ella le dice a él, que no se le olvide lo que hicimos. Y yo me quedé mirándolo y dije, ahorita sí, Señor, que caiga fuego del cielo y la consuma. Pero no pasó. Y él se subió y me dijo, lléveme a tal lado. Y yo iba en el carro igual. Cada uno en su vida, nunca más los iba a volver a ver. Yo siempre cargaba una Biblia muy pequeñita en el tablero, donde, no sé cómo le quieran llamar. Sí, ahí la cargaba. Él la vio. Yo me casé de 23 años, 23 más o menos me casé. Él vio la Biblia, y cuando él vio la Biblia me dice, ay, ¿usted lee la Biblia? Yo le dije, sí, el hombre estaba medio ebrio, acaba de ver una cuestión fea allí. Y me dice, ¿usted lee la Biblia? Y yo le digo, sí, yo leo la Biblia. Y tan joven, no, lo felicito. Y yo, muchas gracias. ¿Y hace cuánto lee la Biblia? No, yo soy cristiano de nacimiento. Lo felicito, es que yo también soy cristiano. Y yo me quedé mirándolo, mis hermanos, ahorita sí que caiga fuego del cielo, Señor, ahorita sí. Y él me dijo, pero es que yo tengo un problema. Y me dijo, sí, yo le dije, sí, ¿cuál? Es que yo no entiendo la Biblia. Y yo dije, Señor, ahorita sí. Yo le dije, no, le voy a contar una historia. Y me dijo, sí, cuéntemela. Resulta que había un borracho. Y el borracho un día se encontró la Biblia. Y cuando el borracho se encontró la Biblia, se dio cuenta que las personas que consumían el libro de Corintios dice, el libro de Gálatas dice, que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y entonces el borracho dejó de tomar y entendió un poquito más la Biblia.
Y el borracho, que era un maldiciente, grosero todo el tiempo, pues el hombre se dio cuenta y el hombre dijo: Señor, transforma mi carácter, ya no quiero decir más vulgaridades. Y entendió otro poco más la Biblia. Y ese hombre era un adúltero sinvergüenza que le ponía y le era infiel a su esposa, pero le dijo al Señor: Señor, ya no le quiero ser más infiel a mi esposa. Ayúdame. Y le dejó de ser infiel. Y este hombre entendió un poco más la Biblia. Y ese hombre se iba arrinconando y arrinconando. Y le prediqué durante 30 minutos. Yo creo que ese hombre hubiera querido haberse subido en cualquier otro carro. En cualquier otro. 30 minutos diciéndole por qué uno tiene que entender la Biblia. Mis hermanos, porque la Biblia no es algo que tú lees para enriquecer tu vida intelectual. El Señor quiere que tú la entiendas con la necesidad de que tu vida sea transformada. Amén. Porque la inteligencia no es que tenga mucho conocimiento en tu cabeza. La verdadera inteligencia es apartarse de todo aquel que te hace daño. ¿Acaso no es inteligente apartarse de las cosas que te causan dolor? ¿Te parece muy inteligente los muchachos que en el Instagram en algunas ocasiones detrás de esos retos se prenden el cuerpo con el alcohol y después se meten a la piscina? ¿Eso es inteligente? ¿Sabes tú qué piensas cuando ves eso? Tú dices: qué tontería, se van a quemar. Están locos. ¿Sabes qué es inteligente? Apartarse de las cosas que te están causando daño. Apartarse de las cosas que te están alejando de Dios. Y cuando tú crees que eso es inteligente, entonces tu vida va a ser transformada. Pero todo tiene un inicio, mis hermanos. Ese hombre, cuando se bajó del carro, después de que le prediqué, se bajó y yo le dije: yo quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas. Y me dijo: sí, ¿cierto que tú eres casado? Y se bajó del carro y me dijo: sí, casado pero pecador. Y se fue. El hombre se fue. Porque hay algo bien interesante. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 13. Mira, Proverbios capítulo 25, versículo 2. Proverbios 25, 2. Mira lo que dice. Proverbios capítulo 25, versículo 2. Mira esto. Mira esto. Y me encanta este versículo, se los he leído ya, pero me gusta tanto. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 25, en el versículo 2: gloria de Dios es encubrir, ¿qué, mis hermanos? La palabra. Aquí dice asunto. ¿Quién es el que cubre la palabra? ¿Quién es el que encubre la palabra delante de tus ojos? Por eso, la primera vez que leas un versículo, no vas a entender. Escúchame, Dios te va a encubrir eso porque Él no quiere que tú tomes la palabra de Dios como si estuvieras consumiendo una hamburguesa. Ese día no quieres cocinar algo nutritivo, vamos a salir rápido, me voy para un McDonald's y me compro una hamburguesa. La Biblia no es comida rápida. La Biblia no es comida rápida. A la Biblia le tienes que picar. A la Biblia le tienes que pensar qué puede ser nutritivo en este plato. A la Biblia le tienes que echar le tienes que echar alimentos frescos. A la Biblia ahora tienes que de pronto mirar, esto sí me alimenta. O sea que la Biblia se tiene que preparar. Escúchame bien. Por eso el Señor lo va a encubrir. Y dice que Él se glorifica cuando lo encubre. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú perseveres en lo que realmente necesites aprender. La palabra de Dios será oscuridad para aquellas personas que quieran leer 3 minutos en el día y no le prestan atención el resto del día. Pero aquellos, no importa si estudiaste o no estudiaste, si fuiste al colegio, si nunca has pisado una escuela, hermanos, yo estoy seguro que el Señor iluminará las mentes de aquellas personas que con paciencia, con humildad, con sencillez de corazón y con un corazón abierto escuchan lo que el Señor quiere,
vienen a estudiar la palabra de Dios. Esas personas son llamadas en la Biblia como entendidos. ¿Quiénes son entendidos? Aquellos que perseveran. ¿Quiénes son aquellos que son llamados impíos? Aquellos que el Señor no les quiere presentar la palabra. Son todos aquellos que vienen a escuchar, pero que quieren ir a seguir su vida común y corriente. Y el Señor dice: yo para qué te voy a compartir un tesoro tan valioso cuando tú quieres seguir igual. Y la pregunta es, si tú has venido y tú tienes una Biblia en tu casa, ¿acaso no vale la pena perseverar en ella? ¿Qué es la inteligencia? ¡Ah, qué cosa tan sencilla! Y te voy a decir algo. Si el Señor Jesús viniera mañana y tú te salvas y de pronto dejaste de ganar un poco menos de dólares, o decidiste a dejar algunas cosas por perseverar en el Señor y estás en el reino de los cielos viviendo la vida que Jesús siempre ha querido para ti, yo te diría, tú eres la persona más superdotada que el Señor colocó en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque estás en un lugar donde por la eternidad vivirás la vida que en este momento estás soñando. Eso es ser muy inteligente. Muy inteligente. No te preocupes por las personas que aprenden mucho. Preocúpate porque Dios esté guiando tu vida. Saben, yo en algunas ocasiones, yo cuando fui niño tuve muchos problemas de aprendizaje. Ay, qué cuestión me costó mucho. Me costó muchísimo. Ya. Y siempre en los descansos yo nunca tenía amigos, yo estaba caminando alrededor del colegio solo y me costaba tanto hasta que un día tomé la mejor decisión de mi vida, que fue abandonar todo lo que había hecho e irme de misionero. De ahí empezó a cambiar muchas cosas, hasta estructural y emocionalmente en mi cabeza, y yo digo, hoy soy feliz. ¿Y saben por qué creo que soy inteligente? Porque amo a Jesús. Amén. ¿Sí? Puede ser que aprenda más lento que otras personas, pero a mí qué me importa. Y puede ser que nunca hayas ido al estudio, pero a ti qué te importa. ¿Acaso eso te da más valor? ¿O eso en algún momento te va a ayudar para que tengas un mejor estilo de vida con tu hogar? Ahora, yo no te estoy diciendo que lo estudies, pues qué lindo. A mí me gusta. Y me preparé, hice mi maestría, pero eso a mí no me hace como persona. Yo puedo tener todo lo que sé y tener un hogar fracasado. ¿Eso me hace como persona? No. ¿Sabes qué es lo que a uno lo hace como persona? Apartarse del mal y creer en Jesús. Amén. Porque no hay nada más feliz y no hay más sabiduría, no hay mayor sabiduría que es tomar una decisión correcta. Eso, mis hermanos, es la mejor decisión que puedes tomar. Es la mejor decisión que puedes tomar. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir, ¿qué, mis hermanos? Un asunto, pero honra del rey es, ¿qué, mis hermanos? ¿Es honra de quién? De reyes. ¿Sabes al Señor con qué compara a aquellas personas que perseveran? Y cuando dice escudriñar, ¿qué significa? ¿Qué significa escudriñar? Las personas que le dedican tiempo, oración, que piensan en eso, el Señor dice, para mí esas personas son reyes. Tienen la misma importancia que un rey. Hermanos, la época del oscurantismo se acabó, donde los curas y donde la Inquisición le dijeron a las personas que la Biblia era para las personas estudiadas, ¿no? Eso ya se acabó.
Por eso estamos en un país protestante, porque protestamos contra ese pensamiento. Protestamos contra ese pensamiento que sesga a las personas diciendo esto es para un grupo. Hermanos, estamos en el siglo XXI, donde todos aquellos que quieran perseverar en Dios pueden lograr muchas cosas, porque para Dios no hay límites. Hoy en día toda la sabiduría está enfrente de sus ojos. ¿Acaso no deberíamos perseverar en ella? Gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es que, mis hermanos, escudriñarlo. Por eso le dijeron los apóstoles al Señor Jesús: Señor, ¿pero para qué nos hablas por parábolas? Ahora tienes una respuesta. Porque si tú quieres venir a la palabra de Dios, tienes que mostrar que eso tiene un valor para ti. Eso tiene un valor para ti. Yo hoy quiero preguntarte, ¿acaso no hay que dedicarle un poco más de tiempo? Escúchame, El cristianismo no es por profesión. Nosotros tenemos que ser practicantes. Y por eso, si tienes que levantarte un poco más temprano y sí, estás cansado, pero es que va a valer la pena. Vale la pena porque es que te vas a encontrar es con tu Señor. Vale la pena porque es que vas a dedicarle tiempo a lo que es importante. Y yo tengo la seguridad que todos aquellos que quieran perseverar en lo que es importante tendrán la sabiduría suficiente. Hermanos, escúchame bien, para que puedas hablar bien a tu esposa, para que puedas hablar bien a tu esposo, porque es que tú no puedes cambiarte a ti mismo, porque tú no puedes cambiar tus propias palabras. Por más que te esfuerces, la voluntad tuya siempre va a depender al poder de Dios. Tú no eres una persona individual, somos sujetos a lo que Dios en algún momento nos quiere dar, porque qué lindo que estemos del lado de aquella persona que nos sustenta, que nos ama, que nos da la comida, que te da la salud, que te da tus hijos, que te da tu trabajo, que te da tu dinero, que la plata que tienes en tu banco ahorrado es porque Dios te la dio. ¿Acaso no deberíamos ir a encontrarnos con esa persona que todos los días te da todo lo que tienes? Amén. ¿Acaso no vale la pena ir a escudriñar la palabra de aquella persona que te da cada centavo? No digas que la palabra de Dios es para inteligentes. Eso es quitarle a Dios su poder. No digas que la Biblia es para un grupo de personas que fueron a la universidad. Eso es decirle a Dios: no es Dios, tú no tienes poder sobre mí. No le puedes decir eso al Señor. Si eso es importante, persevera en lo que es importante. Y es lindo porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que quieres está ahí. Son los frutos de perseverar en lo que es importante. Y si tu esposo, tu esposa no le interesa, tú perseveras solo. Tú no tienes que depender de la persona con la que te acuestas todos los días para crecer. No es una decisión de dos. Decisión de dos es hacer una oración en el día, pero es decisión de una persona levantarse y hacer lo que tienes que hacer. No importa si la otra persona no lo quiere hacer, igual a ti, pues ¿acaso tienes que obligarlo? ¿O obligarla? Hazlo tú y obra por esa persona para que algún día lo haga. Espérate, pero tú persevera. Pero no le digas a la persona que está al lado: es que si usted me ayudara yo fuera más espiritual. Eso, hermanos, eso. El Señor dijo que ustedes eran uno en un propósito, y qué lindo que los dos estén buscando ese propósito, pero alguno de los dos tiene que iniciar. ¿Lo entiendes?
La culpa no se la eches a nadie. La salvación es individual. Y de pronto tú entres al cielo y tu esposa no. O tu esposo no. Pero vaya usted. Pero órale a Dios, que yo estoy seguro que el Señor puede ayudarlos a caminar juntos en el mismo camino. Amén, amén. Pero tienes que pelear con perseverancia. Y la pelea, ¿sabes con qué se hace? Con las rodillas. Si tú quieres que algo cambie, inicia tú. Si tú quieres que algo pase, inicia tú. Y ese día, las cosas no solamente van a cambiar. Sí, va a ser difícil, el diablo se va a confrontar contigo. Pero es igual. Qué lindo que estés del lado correcto. Peor estaría que estés del lado equivocado y comiendo bien. Peor sería. Hoy en el nombre de Jesús yo quiero hacerte un llamado. Y es a ti, no es a tu familia, es a ti. Tú quieres tomar la decisión de iniciar en un camino. Tú quieres perseverar en el nombre del Señor, tú solo, para que en algún momento la persona que está al lado también camine contigo. El Señor lo dijo en su palabra y es claro, yo no les mandé a que se separaran, eso no lo quiere el Señor, no lo va a querer, no es el consejo que Dios tiene para un hogar. El Señor no te dijo sepárate para que seas mejor, el Señor dijo crece tú, que algún día Él va a estar allí o ella estará allí, pero crezcan. Y le voy a decir a la otra persona, si tú crees que tú te estás interponiendo en el ejercicio de la otra persona, lo único que te diría es ayúdale, no le digas nada. Si a ti te da pereza y no lo quieres hacer, por lo menos deja que la otra persona lo haga solo. Pero ten en tu mente que algún día también tienes que hacer lo mismo. Porque los dos tienen que empezar algún día a crecer juntos. Pero alguien tiene que llevar las riendas de la vida espiritual en casa. Otro. Y si tú lo haces, no juzgues al que no lo hace. Solamente ora. No lo juzgues, no lo juzgues. Ora, ámalo con todo tu corazón, ámala con todo tu corazón, pero no juzgues en la casa. Porque el Señor no trajo jueces a los hogares. Trabajen los dos juntos. Pero qué lindo que hoy tomara la decisión de decir, pues caminemos juntos. De pronto yo me he equivocado en mi camino. Caminemos juntos. Caminemos juntos. Mis hermanos, ahí tienes tu Biblia. ¿De qué color la quieres? Roja, blanca, amarilla, azul. Con letra grande, con letra pequeñita, con comentarios, sin comentarios, con florecitas, sin florecitas, con el himnario, sin el himnario. ¿De qué versión la quieres? ¿Una antigua? ¿Te sientes mejor con una versión más nueva? ¿Cómo la quieres? ¿De cuero? ¿De cuero sintético? ¿De cómo la quieres? Hermanos, hoy hay de todo, pero elige una y deja que el Espíritu Santo te guíe a través de ella. Deja que el Espíritu Santo te guíe a través de ella. Esta es mi Biblia. Es viejita. No, hombre, yo no la cambio por nada del mundo. Es mi Biblia. Es con la que aprendí a estudiar y la que aprendí a leer. No me gusta con comentarios. ¿Para qué? Me quita mucho espacio. La quiero sencilla. ¿Cómo es tu Biblia? Mírala. Mírala allí donde la tienes. ¿Cómo es tu Biblia? ¿De qué color es? ¿Cómo es tu Biblia? ¿Es tu Biblia preferida? ¿Sí? ¿La elegiste del color que querías? Y si no la has elegido del color del que querías, deja la Biblia que tienes y ve y busca la que te guste. Esta la he encuadernado ya 2 veces. O sea, le cambié la pasta 2 veces. Pero es mi Biblia. ¿Cómo es tu Biblia?
¿Cómo te gustó cuando la viste? ¿No te parece muy linda? ¿No te parece linda la Biblia que tienes? ¿No es perfecta la Biblia que el Señor te regaló? Es linda, ¿cierto? Pues ahora atesórala cada día en tu corazón. Persevera en ella y serás una persona sabia e inteligente. Yo estoy seguro que Dios puede hacer milagros en ti, en tu cabeza, en todo. Los que vengan a la Biblia y se entreguen completamente a ella serán personas que dejarán de ser inseguros. Serán personas que aprenderán a ser inteligentes emocionalmente. Y si cometes errores, tu palabra y la Biblia que tienes en tus manos te dice, hay un Jesús que te perdona. Que el Señor te bendiga ahora. ¿Quieres colocarte en pie para que hagamos una oración? Y le digamos al Señor, Señor, ayúdame a tener esa Biblia como algo importante. En algún momento me encontré una imagen que la tengo por allí, dice, una persona que tenga su Biblia destruida significa que su vida no lo está. Una persona que tenga su Biblia destruida significa que su vida no lo está. Acábala, destrúyela, ráyala, pero permite que Jesús entre a ti cada día. Señor y Dios, en tus manos coloco esta congregación tan hermosa que hoy ha venido. Bendice hoy a cada hermano que tiene la necesidad de buscarte. Señor Jesús, tú sabes qué tan difícil con el poco tiempo que en algunas ocasiones tenemos es sacar un espacio. Pero qué inteligente sería sacar espacio a aquella persona que me lo da todo. Cada centavo que tenemos me lo has dado. Mis hijas me las has dado, mi esposa me las has dado. Mi hogar tú lo sostienes. Me has regalado salud. Me has regalado, Señor, vida. Me has librado de todo peligro. Señor y Dios, me has amado. Has sostenido todas las fuerzas para que pueda hacer lo que tenga que hacer diariamente. Señor, yo quiero estar contigo porque tú me lo regalas todo. Y si en algún momento faltara, aún quiero estar contigo porque me lo diste y de pronto me lo darás después. Pero tu palabra, Señor, no dejes que falte en nuestra vida y en nuestra vida diaria. Ayúdanos a verla con amor. Cuando damos tu Biblia, que nos dé la necesidad de estudiarla, de leerla. Permítenos tener más conocimiento. Bendice a nuestra iglesia. Bendice a nuestra hermandad. En tu mano nos colocamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.